y buenas tardes. Antes que nada quería agradecerle a Belén y a Infolibre por haberme invitado a este evento, que me hacía mucha ilusión. La canción que tocaré se llama, no sé si hablar en castellano o en catalán, ¿qué preferís? Pues en català. Aquesta cançó la vaig fer fa 10 anys, justament ara tinc 24 i la vaig fer quan en tenia 14. Realment la vaig fer al piano, però avui us la porto amb la guitarra, espero que us agradi. Enrere he deixat tota família, tot afany. Penso en el que és vida, però la vida no hi ha. Enterrats veig els records, esfumada l'esperança. No vull sentir canons, no vull marxar de casa. I a poc vaig oblidant tot allò que m'envoltava, mentre al mar vaig encarant una barca m'acompanya. Que no ho veus, m'estic glaçant i ningú ve a ajudar-me, o estic sola en aquest mar. No he viscut la mort, però si el patiment toca amb mi l'horror, vull sortir d'aquest infern. I potser vaig a la deriva, o a prop tinc la salvació. Al meu voltant tot canvia, però res sembla millor. I a poc vaig oblidant tot allò que m'envoltava, mentre al mar vaig encarant una barca m'acompanya. Que no ho veus, m'estic glaçant i ningú ve a ajudar-me, o estic sola en aquest mar. I a poc vaig oblidant tot allò que m'envoltava, mentre al mar vaig encarant una barca m'acompanya. Que no ho veus, m'estic glaçant i ningú ve a ajudar-me, o estic sola en aquest mar. O estic sola en aquest mar. O estic sola en aquest mar. Moltes gràcies. I això ha sigut tot. Bueno, ¿se me oye? Vale, bueno, decía buenas tardes, bona tarda, benvinguts, bienvenidas, bienvenidos.
yo en primer lugar quería dar las gracias a Echarts Casas por esta hermosa canción y tengo que decir que no estaba previsto, no habíamos hablado de ello y charlando con Echarts me he enterado de que hay una conexión entre Infolibre y Echarts, porque en la última edición de los premios Infolibre premiamos al compromiso social a Open Arms y esta canción que ha cantado la compuso, como ella misma ha dicho, hace 10 años. Pero además me ha contado que estaban a punto de realizar el viaje de fin de curso, de su curso de estudiante de entonces, y en el último momento propusieron, algunas de ellas, dedicar el dinero del viaje del fin de curso a la acción del Open Arms. Me parece hermoso, ¿no? Y que de ahí surgiera además esta canción que nos ha regalado, ¿no? Así que se lo agradezco mucho a Charles que haya puesto su granito y su aportación en este acto en Barcelona. Bueno, yo quería deciros o contaros en primer lugar que estamos donde estamos, en el Museo de Historia de Barcelona, en el Museo del Barrio del Born, ¿no? Y no se me ocurre lugar mejor para un nuevo acto del ciclo que estamos celebrando desde hace meses, que se titula La memoria que somos, organizado desde Infolibre con la colaboración del comisionado de los 50 años de España en libertad, o como nos gusta también llamarlo, de los 50 años del principio del fin de la dictadura, ¿no? Y vamos de la mano de ciudad en ciudad, intentando reflejar en cada una de ellas bueno, los asuntos, los movimientos, las aportaciones que tuvieron mucho que ver con la conquista democrática y con el fin de la dictadura, y en cada ciudad hay elementos diferentes y hay aportaciones diferentes y merece la pena poner el foco en cada una de ellas, ¿no? Porque la historia democrática se construye desde abajo, pero suele contarse desde arriba, ¿no? Entonces es muy importante, a mi juicio, que hablemos en cada lugar de los movimientos, las personas, las asociaciones, la gente que se la jugó para traer la democracia a este país y que a menudo es olvidada en los relatos, en las narrativas que se hacen de la conquista democrática, de la transición y demás. En Barcelona, todas y todos sabéis, quienes estáis aquí, os agradezco mucho que hayáis hecho el esfuerzo en una tarde como esta, que sabemos que además coincide con muchas contraprogramaciones en esta ciudad. Nos contraprograman con los premios a Jordi, con conciertos estupendos en la calle, lo digo por si desde el streaming, desde quienes nos veis o nos vais a ver cuando queráis, desde casa escucháis de repente alguna música de fondo, que sepáis que es también por buenas causas, que es un movimiento también que liga la reivindicación de la lengua con lo que es bueno, pues las reivindicaciones democráticas y por los derechos de la gente, ¿no? Así que estamos encantados de que al lado, en la calle, fuera del museo, también nos acompañe mucha gente con sus propias reivindicaciones. Si alguna llega, compartámosla, ¿no? Decía que en Barcelona todas y todos sabemos que las migraciones internas de los años 50 y 60, desde Andalucía, Extremadura o las Castillas o Galicia, bueno, pues pasaron después a ser movimientos vecinales y todas llevaron dentro el germen de un compromiso político, de una lucha antifranquista, y fueron movimientos obreros que después, como movimientos vecinales, también reivindicaron derechos materiales, ¿no? Fueron reivindicando bueno, pues la necesidad de cubrir nada menos que los servicios del agua, de la luz, de los transportes, etcétera, etcétera. De esa evolución, desde la lucha por los derechos básicos hasta bueno, pues la interlocución institucional de esos movimientos, que quizá fue la característica de los años 90, pasamos en los 2000 y sobre todo después del crack de 2008 a nuevas reivindicaciones o la conquista de nuevos derechos después de gestiones que arrasaron con las vidas de muchísima gente, ¿no? El modo de vida o el estatus o el bienestar de mucha gente. Y de ahí nacen pues, la reivindicación todavía hoy, no solo vigente, sino como mayor preocupación en Cataluña y fuera de Cataluña,
el derecho a una vivienda digna o contra la turistificación o en defensa de modelos urbanos amables, respetuosos con el medio ambiente, es decir, pensados para las personas y no para los coches o simplemente las empresas, ¿no? Yo creo que Barcelona es un ejemplo claro de que las olas migratorias se corresponden no con los llamados efectos llamada, sino con el crecimiento económico. Si se analiza la curva histórica de las migraciones en Barcelona y Cataluña, se corresponden los picos clarísimamente con las épocas de máximo crecimiento y esplendor económico, no porque se hayan efectuado regularizaciones que inmediatamente hayan pasado a multiplicar el número de migrantes. Bueno, pues de todo eso y de bastante más es de todo lo que queremos hoy hablar. Entonces, hay varias partes en esta tarde que vamos a compartir, en esta hora y pico. Vamos a empezar con un par de vídeos que ha realizado María Boudela, que no sé si la conocéis, es una comunicadora estupenda y ha salido a la calle a preguntar, bueno, a la gente por algunas cosas que tienen que ver con todo esto que comentamos. Y después de esos vídeos, yo invitaré a subir y a mantener una breve charla conmigo a la comisionada de los 50 años de España Libertad, que es Carmina Gustrán. Pasamos a ver los vídeos, si os parece. Jo soc de Sant Boi, però ara visc a la Sagrada Família. Soy del barrio de Camp de Larpa. Tu has vingut de Galícia a Barcelona. Vaig arribar... Bueno, vaig rolar per tota Barcelona, la veritat. D'on sou? De Badalona, De quin barri? del centre. De Barcelona, de Sant Gervasi. De l'Eixample, Sant Gervasi. Com ha canviat el teu barri? Bueno, jo ara visc a Camp de l'Arpa. Per sort, el meu barri no ha canviat gaire, o sigui, en relació al teixit comercial o comunitari, crec. Però sí que és cert que cada vegada més el tipus de comerç, per exemple, és com més enfocat a un barri més com d'oci, de turisme. Turístico también. Antes era más barrio de los que vivíamos allí. Està tornant molt més i més turístic i la veritat és que la gent del barri, encara que hi ha molta gent del barri encara, està canviant força i molts dels comerços notes que estan canviant. Sí que hi ha la mateixa gent al carrer, però la gent es veu ara més obligada a consumir. Abans jo veia gent jugar, gent als bancs, a la platja. El carrer Consell de Cent està estupendo. Jo sí, vaig amb cotxe. I aquests canvis què et semblen? Jo entenc que s'ha d'afavorir la gent que va a peu i tota la pesca, però francament circular per Barcelona s'ha tornat molt complicat. Tots els turistes que venen cada any és cada vegada més, els locals cada vegada es fa menys barri. I Sant Boi també jo crec que està patint bastanta degradació. Jo he conegut, he viscut aquest barri fa 7-8 anys i jo crec que aquesta gentrificació i explosió del turisme i de més ja era d'actualitat al barri de Gràcia fa 7 anys, o sigui, no és algo nou. La vida va cambiando y nos tenemos que adaptar. Creieu que Barcelona és una ciutat d'acollida? Cada vegada arriben més gent, tant gent que s'estableix a la ciutat per viure-hi com persones que venen temporalment, no? Com ho veieu vosaltres? Depèn. Sí i no. És una pregunta difícil. Depèn. Hi ha immigrants que tenen un bon sou i són immigrants igualment, i gent que, pobra, es ve a buscar la vida d'una manera més pobrissona, i aquests ho tenen més difícil, jo crec. Muy de acogida, son muy sociables. Hauria de ser més, però sí que crec que es pot considerar potser en comparativa amb altres ciutats d'Espanya. S'enfoca més a una acollida d'oci i de turisme de temporada, o la temporada ara és tot l'any. No ho sé, m'ho hauria de pensar. Tothom és molt acollidor i acollidora, però sí que em costava entrar dins d'un espai. Últimament crec que està més destinat a gent amb més recursos econòmics, però sí, hi ha molta gent de fora que ve aquí. Sí. L'acollida que reps va molt en funció del país d'origen. Crec que si vens del nord d'Europa tens molt bona rebuda i crec que si vens de països on la situació política o social és complicada, ja no hi ha tan bona rebuda. Un cop entres dintre sí que t'acolleixen més, però jo crec que de primeres no és tan acollidora com podria ser-ho. Crec que Barcelona no es... Hay algunas personas en Barcelona que no les gustan mucho personas de Latinoamérica y hay otras personas que sí les gustan, pero
ha sido más difícil que yo pensaba? Va ser un canvi molt gran perquè jo venia jo soc de Corunya, venia d'una ciutat petita, no? I que ens coneixem absolutament tothom, i vaig arribar a una ciutat que no coneixia ningú i a part parlava un idioma molt diferent al que jo estava acostumada, perquè jo allà sí que parlo gallec, manera de com es relacionen les persones, los chistes, bueno, sacudits, les coses, va ser un canvi cultural una mica diferent. Bueno, creo que ahora sí. Hemos visto 2 vídeos, luego veremos algunos más entre bloque y bloque. Entonces ahora vamos a pasar a una charla con Carmina Gustrán, comisionada de los 50 años de España en Libertad, y después pasaremos a la mesa que coordinará mi compañera Marta Gesto. Bueno, no lo he dicho, pero a mí siempre me da pudor estar en Barcelona y no hablar en catalán. Lo siento enormemente, pero sí hemos dicho desde el principio, cada uno que hable como más cómodo o más cómoda se sienta, porque creo que todos nos entendemos y yo hablo en castellano, pero escucho perfectamente y entiendo el catalán. Carmina, yo destacaba o intentaba destacar al principio ese papel clave de los movimientos migratorios internos que se convirtieron en obreros en Cataluña, movimientos vecinales y que aportaron algo decisivo en la lucha democrática. Y hablábamos, en total estamos hablando de 3 millones de protagonistas de ese éxodo rural, ¿no? ¿Qué significado, qué peso le ves en todo lo que ha sido la conquista democrática? Bueno, primero, buenas tardes. Buena tarde. Como zaragozana me temo que también voy a seguir en castellano, pero es un placer estar aquí compartiendo este momento y hablando de temas que creo que tienen mucha vigencia, ¿no? Y que nos ayudan a traer esa memoria al presente y pensar un poco también el futuro juntas y juntos. Decías 3 millones es la cifra que da el Instituto Nacional de Estadística de gente que se traslada desde sus provincias de origen a País Vasco, Madrid y Barcelona, principalmente entre los años 60, bueno, 45 al 75, 3 millones en total. Y como historiadora especializada en historia contemporánea, yo creo que es importante también un poco con todo el tema de bulos y mitos sobre el franquismo, ¿no? Y el milagro económico, poner sobre la mesa la importancia de cómo ese milagro económico, ¿no? Y ese desarrollismo se construye en gran medida gracias a esta gente que se ve en gran parte obligada a dejar sus pueblos, sus ciudades, no solamente por las condiciones materiales de pobreza, no solamente porque se estuviera desarrollando esa industria, también a veces huyen de herencias de represión que se venían arrastrando desde la posguerra. Me parece que es muy importante, ¿no? Poner sobre la mesa esa importancia o ese coste social que tuvo para muchísima gente el milagro económico del franquismo. Y sobre todo también incluso a nivel cultural, ¿no? Porque esa gente, hay un momento en el que si querían sumarse a ese progreso había mucha parte de renuncia de su lengua, de su cultura y de también una forma de entender el mundo más vinculada a lo rural que en esa nueva España moderna e industrializada pues se veía con cierto desprecio, ¿no? E incluso hasta hace mucho tiempo hemos estado arrastrando un poco eso. Yo soy de un pueblo y a veces cuando dices según qué cosas te miran un poco como, uy, esta parece Paco Martínez Soria, ¿no? No me parece, no hay mejor ejercicio actual de comprensión de, por ejemplo, la regularización de migrantes a la que estamos asistiendo para comprenderla, que esta memoria de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De lo que supuso en España simplemente el movimiento interno de migración, ¿no? Sin hablar del movimiento hacia afuera, hacia otros países europeos o del mundo para ganarse la vida, para buscarse la vida y mejorar la vida y cómo enviaban lo que ganaban a la economía familiar hasta que podían traérselos, etcétera, ¿no? Pero es que decías 3 millones en este éxodo interior, pero tenemos
contabilizado, yo creo que eso nos dará también cifras más tarde la directora del Museo de las Migraciones, ¿no? Pero ese millón que viaja al extranjero, a Europa, Alemania, Suiza, Francia, esos países más desarrollados, y sobre todo esas remesas. O sea, ya no solamente el que tú dejes tu ciudad para irte a trabajar a una fábrica de Barcelona, sino que el dinero que tú estás mandando desde el extranjero también va a hacer que siga progresando la sociedad. No se entendería el crecimiento económico, el llamado milagro económico, sin todas esas aportaciones, ¿no? Bueno, también fue clave en la reivindicación de la memoria a lo largo de estas décadas para la retirada de símbolos de la dictadura, las placas, las estatuas, los cambios en los callejeros en Cataluña. También fue la lucha de estos movimientos vecinales herederos de los anteriores, es decir, que también en la reivindicación de la memoria democrática esos movimientos de abajo arriba han sido fundamentales en un pulso que ha tardado, que toda la gente interpreta que se ha tardado mucho en llegar a donde habría que haber llegado hace muchos años. Claro, yo creo que hay dos cosas. Hay una parte de herencia familiar que mucha de esta gente arrastraba, porque una de las cosas que hace la dictadura es expropiar a los republicanos y mucha gente tiene que abandonar sus provincias porque viven en la miseria o intentar abandonarlas, ¿no? Porque luego también hemos visto, ¿no?, cómo a veces llegabas a Barcelona y te devolvían, sobre todo en las primeras décadas del franquismo, pero había familias que arrastraban un poco, digamos, esa memoria personal familiar. Había otra gente que se ha politizado por esas luchas vecinales que tú decías, ¿no? Que el derecho a la ciudad, el derecho a unas condiciones de vida dignas hacen que de repente gente que no se había planteado, ¿no?, cuáles eran sus derechos o qué podían conseguir cuando se asocian y cuando están enfrentados a ciertas condiciones materiales, deciden dar un paso adelante y eso también te va a dar instrumentos y herramientas para poder implicarte en otras luchas. Claro. Incluso es importante en la lucha por la memoria de esos mismos movimientos vecinales, ¿no?, que se han pasado, no sé, muy inadvertidos en lo que es la historia oficial, digamos, ¿no? También han combatido. Sí, yo creo que ahí ese es uno de los puntos clave y es algo que hemos intentado hacer mucho con esta celebración, ¿no?, de los 50 años de España en libertad, que sabemos que ni son 50 años de libertad ni 50 años de democracia, ¿no?, sino que es ese inicio, pero sí que queríamos poner el foco en el papel de la gente normal, de la gente de a pie, de la gente que no sale en los libros de historia normalmente, que no estamos hablando ni de Carrillo, ni del Rey, ni de Suárez, sino que son esas luchas de muchos colectivos durante mucho tiempo los que consiguen ensanchar los límites de lo posible y los que consiguen presionar en la calle. Es que estaba pensando, ¿no?, es una cifra que repetimos muy a menudo porque es muy significativa. Hace 50 años, primeros meses de 1976, están contabilizadas 17.000 huelgas en menos de 3 meses, en un momento en el que la huelga ni siquiera estaba legalizada. Entonces, esa lucha y esa memoria ha estado muchas veces puesta en un segundo plano, ¿no? La historia política ocupaba los titulares y todas esas luchas en las fábricas, en los barrios, en las parroquias, en las universidades, han quedado un tanto silenciadas. Es cierto que hay investigaciones excelentes en la universidad desde hace décadas, pero ha costado mucho sacarlo a la calle. Entonces, así estamos trabajando un poco en ese sentido. Sí. De hecho, es un nexo en este ciclo de la memoria que somos, de lo que hemos hecho en Bilbao, en Coruña, en distintas ciudades, es precisamente eso, ¿no?, poner el foco en la lucha desde abajo y en el peso que tuvo en la conquista democrática. Tengo una curiosidad. Se da por sentado, e incluso desde los propios movimientos, digamos, activistas, movimientos cívicos, etcétera, se da por hecho que había mucha más movilización en esas luchas en los años 70 que en las movilizaciones que hoy deben impulsar la reivindicación de derechos actuales, ¿no? ¿Tú qué reflexión haces sobre esa? Yo diría que en día de hoy existen muchísimas personas que están movilizadas y que están trabajando por la mejora de los derechos colectivos y, de hecho, la regularización que comentabas antes es uno de esos ejemplos de gente que se organiza y de gente que lleva años peleando.
sí que igual está más fragmentado, me da la sensación, o llevamos décadas sometidos un poco, ¿no?, a un sistema económico que también prima ese individualismo, que prima ciertos valores que igual en los 70 todavía se mantenía más, ¿no?, ese sentimiento de comunidad o de lo colectivo. No quiero decir que no existan luchas, ¿no?, pero sí que igual hay como identidades u objetivos más concretos muchas veces que nos cuesta conectar. Sí, se enfrentan, supongo que en la mesa eso va a surgir seguro. El sistema prefiere consumidores a ciudadanos, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también hay una responsabilidad nuestra, ¿no?, como ciudadanía, de decir, vamos a ver qué es lo que nos une y vamos a ver cómo mejoramos esto, ¿no?, porque 50 años de democracia queda mucho por mejorar, ¿no? ¿Tú ves posible conectar con las generaciones jóvenes, conectarlas en la reivindicación de la memoria democrática a través de movilizaciones como las que pueden significar ahora la lucha por una vivienda digna? ¿Es posible conectar a la gente movilizada? Yo creo que no es solo posible, sino que es imprescindible, ¿no? Y ya están implicados en muchas de esas luchas. O sea, hay muchísima gente que está implicada, gente joven, en los sindicatos de inquilinos, hay mucha gente que está implicada en temas de memoria democrática, hay mucha gente que está implicada en movimientos ecologistas, feministas. Sí que es cierto que a veces yo creo que la gente que ya no somos tan joven, esperamos que ellos se sumen a la forma que tenemos de hacer las cosas. Y lo que tenemos que también es buscar espacios de encuentro y lenguajes que les interpelen a ellos, ¿no? O simplemente escuchar y ver qué les preocupa. Entonces yo creo que hay que encontrar esos momentos, ¿no?, que no es cuestión de estamos en la asociación de vecinos del barrio y necesitamos gente joven, pero tienen que venir a hacer lo que llevamos haciendo toda la vida, sino también ir a buscarles a ellos y a ellas a los espacios en los que están, o ver qué les preocupan, o recoger sus preocupaciones, o simplemente caminar juntos para la mejora, acompañar. Sí. Acompañar. Sí, siempre insistimos en estos actos en desmentir esa cosa de que, o de poner el foco en eso de que 1 de cada 4 jóvenes está en la antidemocracia y el autoritarismo. Bueno, pues hay 3 de cada 4 que no lo están y la inmensa mayoría, pues hay que intentar hacerlos cómplices de todo esto y muchos de ellos ya lo son, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, Carmina, una vez más por acompañarnos y por colaborar en todo esto que intentamos. Y ahora, pues creo que vamos a ver algún vídeo más de María Boudela y luego subirá mi compañera Marta Gesto, de Infolibre, para moderar una mesa en la que va a haber voces, yo creo que interesantísimas, sobre distintas miradas de lo que son las movilizaciones, la historia de esas movilizaciones en Barcelona, las que lucharon por la democracia y las que siguen luchando hoy por la mejora de los derechos y la mejora de la propia democracia. Muchas gracias. Gràcies a vosaltres. Creus que el veïnat, aquestes associacions encara tenen forces per canviar coses? Jo crec que sí, però s'han de donar a conèixer molt més. Per exemple, jo soc molt així de que m'agrada participar en coses de barri, en coses de plataformes i tot això, i a mi em costa saber què hi ha i quines opcions hi ha. Llavors jo crec que tenen molta força per fer canvis, però han de fer-se conèixer molt més. Jo és que no en veig gaires, o sigui, com que no es fa tant de soroll o a mi no m'arriba. Conec poc, però sí que hi ha associacions veïnals que funcionen força bé. Associacions, molt moviment social, la gent fa molta pinya, és molt bon veïnatge. Creo que ahora cada uno va más a la suya. Yo creo que es muy interesante, como me gusta mucho como la cultura catalana, porque mi marido es muy catalán, y yo creo que es muy bonito, como aún hay muchas organizaciones, como aún hay mucho como de intentar preservar y hay muchas personas que quieren hacer con que las personas que vienen de fuera también estén aquí. És veritat que la gent amb associacions aconsegueix coses. Jo estic a la vora d'un parc que hi ha molt usuari de gos, que abans no hi havia, i sí que a vegades això ha generat problemes. I hi ha associacions i aconsegueixen coses. A nivell social, doncs mira, hi ha gent que dorm en els parcs, problemes. L'habitatge, no? Efectivament. I això i al carrer, això també és veritat. Usa gràcia, vull dir, ja no només de, diguem-ne, de la vivenda, però és veritat que això de prendre algú al barri, doncs,
es nota que cada cop Acaba costant més, eh? Sí. Tu vas pel centre de Barcelona i no és la nostra ciutat ja. A vegades jo sento com que ens l'han ocupat. Hi ha carrers d'on no pots passar pràcticament. Hi ha alguna preocupació compartida que notis, per exemple, amb la gent de la teva generació? L'habitatge. O sigui, crec que tots els meus amics, i jo inclosa, ens hem mentalitzat que no viurem mai a Barcelona. Era més jove, sempre deia que jo volia un futur aquí a Barcelona perquè a mi els carrers de Barcelona m'agradaven molt i ara ho parlàvem l'altre dia, veig gent jove que vol marxar. Abans era tothom cap a Barcelona i ara la gent està al revés perquè potser ens estem quedant sense més petits comerços, sense la vida més de carrer, més de barri, més nostra. Notes que res és més assequible i que la ciutat està perdent una miqueta la seva essència. Jo crec que la vivenda és com el primer problema amb diferència amb el segon. O sigui, després es pot debatir quin és el segon o el tercer, però realment el que fa de fre, diguem, com de filtre de dificultat principal és aquest accés a la vivenda que després repercuteix en moltes altres àrees de la teva vida. Sí, molt poca protecció també crec que per la gent d'aquí a nivell de vivenda, l'idioma i tota la cultura. Vas a un comerç i ningú parla català. O ni t'entenen el català directament. Exacte, que parles català i et parlen en anglès. Sí. Uau. Coneixeu gent que hagi hagut de marxar dels vostres barris perquè, per exemple, el preu de l'habitatge era desorbitat? Els meus fills, per exemple, perquè és impossible pagar un pis amb els sous que tenen. Gairebé tots els amics que vivien aquí s'han hagut d'anar a fora, bàsicament, a Suïssa, a Londres, etc. El meu fill ha tingut molta sort, però és a través d'un amic que deixa el pis, és d'un familiar, està pagant també un lloguer de 1.000 i alguna cosa, és a dir, que tot i ser... Però sí que és veritat que la gent, clar, marxa fora. Pues arrancamos con esta segunda o tercera parte ya del evento, la mesa en la que vamos a hablar un poco entre nosotras de Barcelona, de las migraciones a los nuevos derechos. Buenas tardes a todos los que estáis aquí, nos acompañáis hoy en este maravilloso Museo de la Historia de las Migraciones, a todos los que nos acompañáis también desde vuestras casas, que nos veréis pues cuando consideréis, cuando tengáis un rato, cuando os apetezca, cuando podáis. Gracias también a las compañeras que participan hoy en la mesa. Qué suerte tenemos de estar aquí en esta ruta que nos lleva por distintas ciudades, como comentaba antes Jesús y Carmina un poco también, que nos acompaña en todas ellas. Hemos estado un poco buscando anclajes con distintas ciudades desde las que abordar esta memoria que somos todos. En Madrid, en Bilbao, en Galicia, hoy estamos en Barcelona, en una Barcelona que no se entiende sin las distintas oleadas de migraciones que han construido esta ciudad, que hacen que hoy sea lo que es, sin la mezcla, sin los barrios, sin esa bandera también de la lucha actual por una vivienda digna que escuchábamos en los vídeos, sin los ejemplos que nos han regalado también de convivencia y de igualdad. Yo también me quiero disculpar porque no hablo catalán. No soy catalana, me encantaría poder conducir esta mesa en catalán, pero vamos a hacer las cosas como hacemos las cosas en Infolibre, si os parece bien. Cada uno que se exprese en su lengua, vamos a entendernos seguramente. Si no nos entendemos, preguntamos. Si alguien necesita alguna aclaración, que seré yo seguramente, pues la haremos. A mí me gustaría pediros que tuviésemos una mesa fluida. Yo
os lanzaré preguntas, pero sentiros absolutamente libres para intervenir, para interrumpir. Esto es un debate. No hay respuestas correctas, lo hablábamos antes también. Hoy nos acompaña, tenemos una mesa espectacular. Hoy nos acompaña Irene Escorihuela, que es la directora del Observatorio DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales. Es jurista, es politóloga. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nos acompaña también Inma Bosch. Inma Bosch es la directora del Museo de la Inmigración de Cataluña. Gracias por acogernos hoy. A vosotros por la invitación. Nos acompaña también Saoka Kingolo. Benvingut. Gracias. Es un puente entre culturas, es la personificación del compromiso con la lengua, seguramente, ¿no? Como puente también para la integración, para la convivencia. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Y nos acompaña también, cerrando esta mesa maravillosa, Camila Opazo Sepúlveda. Es investigadora, especializada en memoria y migraciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Por estar hoy aquí. Vamos a empezar. Hay muchísimos temas que me gustaría abordar con vosotras. Estamos en Barcelona, es una ciudad que, como se ha comentado anteriormente, es una ciudad hecha de distintas capas de migraciones. La Barcelona de hoy no se entiende sin analizar toda esa parte. Cuando pensamos en esta Barcelona como ciudad construida por capas y capas, por oleadas de migraciones, ¿qué parte de esa memoria sigue siendo imprescindible para entender la Barcelona de hoy? Empiezo por ti, Inma. Bueno, yo creo que las ciudades siempre se construyen a base de luchas, de conflicto, ¿no? Lo decía Lefebvre en el derecho a la ciudad, y creo que Barcelona es muy buen ejemplo de eso. Han sido muchas las manos que han construido Barcelona. Yo le decía antes de empezar, yo hablaré más de derechos que de migraciones porque no es mi especialidad, pero bueno, sí que es verdad que cuando vemos, por ejemplo, la película del 47, ¿no? De aquí, de Barcelona, a mí se me caen las lágrimas en el cine, porque bueno, mi familia viene de Aragón y antes de empezar también compartíamos un poco y tú decías, bueno, es que no hay nadie que tenga 7 apellidos catalanes, ¿no? Y bueno, en Cataluña sí que hay mucha gente que los tiene, pero al final, ¿no? Barcelona se ha construido de mucha gente que ha venido aquí a aportar lo mejor que tenía. Y bueno, creo que desde cuando vinieron mis abuelos hasta hoy hay un salto importantísimo, pero bueno, me parece fundamental que en un contexto mundial, ¿no? En el que puedes elegir dar derechos, ¿no? Como se está haciendo ahora con la regularización, o actuar como Trump en Minneapolis, ¿no? O con el resto de la ciudadanía estadounidense, y no solo Trump, ¿no? Meloni, etcétera. Pues bueno, creo que Barcelona, que sea parte de un movimiento de acogida, creo que es muy buena noticia. Así que, bueno, creo que esas capas, a día de hoy, justamente podemos hablar ¿no? en positivo, digamos. Empezamos fuerte, para que lo veáis. Camila, cuando hablamos de migraciones, nos vamos inevitablemente, sobre todo cuando la conversación la inicia un periodista, nos vamos inevitablemente a cifras. Nos gusta apoyarnos en cifras, pero a veces las cifras esconden cosas que no se cuantifican, ¿no? Si hablamos de memoria, si hablamos de Barcelona, ¿qué titular le pondrías a esta ciudad, hablando de migraciones, que normalmente no aparece en los periòdicos? Bueno, primer que tot volia dir que estic molt agraïda d'aquest museu per aquest acogiment d'avui i també per la invitació a Infolibre. Y ahora para contestar tu pregunta, bueno, yo también estoy aquí como investigadora de la memoria y de las migraciones, pero también como activista antirracista. Y yo no puedo estar aquí sin hablar de esas luchas antirracistas, no solamente de esas luchas
vecinales, de esas luchas antifranquistas, sino también de aquellas luchas antirracistas que muchas veces no solamente quedan fuera de los relatos oficiales, sino también fuera de las cifras. Y creo que una cosa muy importante que tenemos que hablar hoy día cuando hablamos de democracia es de encontrar también nuevas terminologías para referirnos a estas luchas y a estas memorias. Muchas veces hablamos de la memoria democrática basada en el concepto de la ciudadanía, y cuando pensamos en la memoria colonial, cuando pensamos en la memoria de las luchas antirracistas, no estamos viendo cuánta de esa gente no accede ni siquiera a la categoría de ciudadanía, y por tanto quedan totalmente fuera de cualquier conteo de cifras, de cualquier estadística, de cualquier narrativa que los reconozca, incluso en los titulares de los diarios. La prensa, con los movimientos antirracistas, con la gente racializada, es sobre todo muy cruel, es sobre todo muy negativa, es sobre todo muy persecutora, ¿no? Genera una narrativa en negativo de estas migraciones. Y creo que cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de memoria, no podemos dejar de lado a esta gente que todavía no hace parte de una cifra, de una memoria, ni de una narrativa reconocida, y que a la vez son quienes salen a la calle y quienes han estado durante décadas defendiendo la justicia racial. Incluso aquí, cuando fue lo de George Floyd en Minneapolis, que a propósito de lo que decía Irene, ¿no? Como esto que sucedió con George Floyd, su asesinato en Minneapolis, también tuvo una repercusión aquí en los movimientos antirracistas en Barcelona, se crearon asociaciones, y todo esto parece no estar contabilizado en ninguna estadística, ni en ninguna narrativa, ni tampoco en ningún museo. Entonces creo que esto es importante cuando hablamos de incluso esos números, esas cifras, también recordar que fuera de esas categorías, de esa manera de entender las migraciones, hay otras dinámicas sociales, hay otras dinámicas culturales, hay otras luchas que todavía ni siquiera alcanzan a estar dentro de eso que estamos viendo como diversidad. Nos hemos lanzado rapidísimamente al hoy, que está muy bien. Saoca, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que la Barcelona de hoy, antes de analizar la parte de atrás, la parte anterior, perdón, ha incorporado realmente esta pluralidad, o crees que sigue habiendo una diferencia en Barcelona, quizá un poco lo que nos contaba Camila, ¿no? Entre los que construyen la ciudad y los que sí son realmente reconocidos como parte de ella? Jo diria que, si em permeteu expressar-me en català, por supuesto, jo diria que Barcelona ha fet un pas, però jo no puc considerar Barcelona avui en dia com una ciutat exemplar, no? de convivència, d'antiracisme. Sí que és veritat que ha estat pionera en moltes coses, no per ser la ciutat que és, sinó per la gent, no? que hi viu. I dins d'aquesta gent, també gent vinguda de fora. Jo si comparo, jo vaig arribar en aquesta ciutat l'any 1988 i el recorregut que porto aquí, jo valoro que hi ha hagut una millora quan si més no, aquest interès, aquesta curiositat, no? a pensar que tots no som, com deia la companya, no tenim el mateix cognom, no? O no tenim un cognom originari aquí. Tot això. Alguna millora he trobat, però crec que el camí que queda és encara, però queda molt gran. I estem encara lluny de considerar amb tranquil·litat que realment tenim assumit allò que està a la boca de tothom, no? la diversitat cultural. No? Però realment assumir-la encara hi ha asignatures pendents. Inma, ¿quién cuenta la historia de esta ciudad?
Uy, qué difícil. Eran preguntas fáciles, ¿no? La historia de esta ciudad la cuenta la gente que habita la ciudad y, como decía Irene, estoy absolutamente de acuerdo en que la ciudad solo se explica desde la tensión. Una llegada masiva de población es tensionar una ciudad y tensionar un territorio. Eso ha pasado en el siglo XX, ha pasado en el siglo XVII, pasa en el siglo XXI y si no pasa en el XXII es porque habrá pasado algo mucho peor, con lo cual creo que no es tan complejo de analizar. Sí que creo que hay una complejidad a la hora de explicarnos a nosotros mismos. Y el relato migratorio, la biología del hecho migratorio, muchas veces queda invisibilizado por otros relatos paralelos, ¿no? La economía, las cuestiones políticas. Si hablamos de estos 50 años, la ciudad ha cambiado día a día y ha cambiado por las personas que la habitan y por su biología migratoria, por la biología migratoria de la propia ciudad. Y eso es la memoria de la ciudad en realidad. Es lo que hemos dejado, lo que hemos encontrado, lo que esperamos, quién seremos, y eso es lo que describe la ciudad. Y creo que un poco Barcelona es una ciudad claramente ejemplarizante en ese sentido, pero también diría que lo es porque tiene este relato, pero el patrón es el mismo que se puede haber seguido en cualquier otra ciudad europea, casi diríamos capitalista, con los cambios y las implicaciones que han habido en el siglo XX y en el siglo XXI. El impacto migratorio es el mismo, algunas con más población de llegada y otras con menos, pero es verdad que hay una cuestión que me parece interesante. De hecho, estabais comentando que habéis seleccionado temas durante este recorrido que habéis hecho por ciudades y, curiosamente, Barcelona es la ciudad en la que hablamos de inmigración. Y es porque Barcelona tiene un relato migratorio, lo tiene mejor, peor, para tenerlo que cambiar, para cuestionárnoslo, para eso cada día nos hemos de cuestionar este relato, pero lo tiene. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué tiene este relato? O quizá es más fácil lanzar la pregunta al revés. ¿Por qué otras ciudades no lo tienen? Ahí no entraría en un jardín, no entraría en el jardín de por qué otras ciudades no lo tienen. Barcelona lo tiene, Cataluña lo tiene por una cuestión identitaria y por una cuestión de reconocimiento. Me gustaría pensarlo, tengo dudas. Os voy a decir algo de lo que no tengo pura convicción, pero que realmente sí que tengo absoluto devoción por esto, ¿no? Me gustaría pensar que la generación que llegó en el siglo XX se reconoce a sí misma como migrante. Yo trabajo en un museo de inmigración, mi trabajo básicamente es crear un patrimonio migratorio, compartir, es custodiar y regalar en cierta medida esos testimonios migratorios y me gustaría pensar que realmente sí que hay ese reconocimiento de llegué a un territorio, tuve un gran esfuerzo y al final he sido un ciudadano, ¿no? Y también es verdad que obviamente hay todo un proceso histórico, ese sí que creo que compartido con la mayoría de territorios a partir de la transición y por lo tanto de la lucha antifranquista, de las luchas por las libertades y por los derechos de los ciudadanos, y creo que todo eso representarlo también desde una visión migratoria es muy interesante desde un punto de vista historiográfico. A mí, si me permite... Adelante. Jo crec que discreparia una mica, no molt, una mica de la Imma, que Barcelona tingui un relat migratori. Quin és aquest relat? Amb uns exemples que podem analitzar, podem qüestionar aquesta afirmació. Per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona existeix un Consell Municipal d'Immigració. Si analitzem quin discurs té aquest Consell,
quins actes, quina mena d'actes organitza, quin impacte té aquest Consell a la resta de la vida, perquè la immigració, amb l'exemple, m'encanta tal com ho heu concebut aquí, és com una cosa que hauria de ser transversal, no? No havia de ser un tema com que s'hagi d'analitzar ad hoc, no? Forma part de la vida. Per tant, hi ha alguns detalls que si ens hi fixem, a mi jo encara trobo faltar aquest relat migratori de la ciutat de Barcelona. No? Un altre exemple seria, fa poc, potser 4 anys com a molt, es va crear a Barcelona es va concebir un pla d'interculturalitat de Barcelona. Jo encara estic esperant una simple definició més exacta d'aquest pla. No? I us puc garantir que no l'he trobat encara. Del contingut ni parlem. Dels actes que han organitzat, ni un. Però fa 4 anys. On és aquest relat? Ima, jo no el trobo. Sento, Bueno, hay un poco, estamos en el presente, cómo se percibe hoy desde distintas sensibilidades este momento, pero estamos aquí para hablar de muchas cosas, de memoria también. Hay una transmisión de la memoria de las migraciones pasadas a las generaciones actuales que conforman esta Barcelona, ¿o no? Hay buenas intenciones. Hay buenas intenciones, pero no hay realmente un instrumento, no tenemos herramientas suficientes. Entre otras cosas, el currículum educativo no contempla la inmigración de una manera monográfica. Es algo que pasa por encima de la historia y pasa muy por encima. Sin embargo, es una realidad. El aula es un espacio diverso, es un espacio en el que puedes ver esa biología como si tuvieras un jardín. Entras en un aula de una escuela pública, quizás en las escuelas privadas no pasa tanto, pero entras en un aula y es como ver la biología de la tensión, de la vida, cómo va cambiando, de la evolución absolutamente de las conductas, por lo tanto, pero sin embargo continúa siendo a nivel educativo la inmigración un elemento que se pasa casi muy por encima, ¿no? La vida cotidiana está llena de eso y de una conducta absolutamente intercultural, y esa conducta intercultural proviene mayoritariamente de procesos migratorios, pero también de otros procesos de diversidad de ciudadanía. Sin embargo, no se contempla, no destacamos, para nosotros es algo que pasa como muy desapercibido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que creo que faltan herramientas para poder hacer estos análisis para que luego pueda ser normal, porque creo que hemos dado mucha normalidad a la diversidad y nos hemos quizá confiado demasiado en esa normalidad. Bueno, el mercado es diverso porque en el mercado hay muchos productos que antes no existían. La escuela es diversa porque los orígenes del alumnado es muy diverso. La calle es diversa porque tenemos poblaciones de todos los lugares y hemos querido convertir eso de una manera muy normal y es verdad, la narrativa de todo eso forma parte de una normalidad, pero quizás faltan herramientas para asentar esa normalidad de tal manera que no nos la cuestionemos. Y el problema ha sido que en procesos en los últimos años no ha hecho falta cuestionarlo, nos ha parecido normal y no nos lo hemos cuestionado. ¿Cuándo empezamos a cuestionarlo? Cuando realmente se convierte en un arma arrojadiza, algo que forma parte de nuestra biología, pues ahora nos vamos a tirar el ficus a la cabeza, ¿no? Un poco creo que estamos en ese punto. Pero, Irene, ¿tú tienes la impresión de que esta Barcelona que pelea
de una manera diferente seguramente al resto de las ciudades, de las grandes ciudades de este país, pelea por sus derechos de una forma distinta, ¿es porque bebe de una tradición que a lo mejor de alguna manera es así que se transmite? Yo creo que Barcelona sí que tiene, creo que, ¿no?, que está reconocida así como un movimiento de izquierdas bastante fuerte, ¿no? Una tradición de lucha muy reconocida y creo que eso sí que existe, más o menos similar a otras ciudades, pero sí que hay ese pozo, ¿no? Y desde las asociaciones de vecinos, ¿no?, que ahora se decía, pues la FAB, la Federación de Asociaciones de Vecinos, y la CONFAB a nivel de Cataluña, siguen estando activas en varios temas, ¿no? En vivienda, por ejemplo, están ahí, ¿no? Pero después todos los movimientos que ha habido, Barcelona, siempre decimos que es la Barcelona de los barrios, porque cada barrio tiene mucha identidad y tiene muchísimas luchas. Yo soy de Sants y allí ha habido luchas históricas, ¿no? Desde antes de que yo nací, ¿no? Desde siempre. Pero, de hecho, ahora va a ser el aniversario de la anexión a Barcelona y hay gente que lo está recordando porque eran pueblos, ¿no? Sants, Gracia, eran pueblos antes de formar parte de Barcelona. Entonces, yo creo que sí, que Barcelona tiene esa caracterización, ¿no? y ese pulso de luchar, de conquistas, ¿no? A nivel vecinal, de cómo se consiguió pues, el transporte, lo que decía, ¿no? Raptando el autobús, pero también, y esto sí que es no transmisión o lo que nos cuentan, de conseguir semáforos para ir a las escuelas, todas esas luchas que hicieron también muchas mujeres, que a veces están invisibilizadas, ¿no? en estos actos cuando hablamos de memoria y de luchas colectivas. Y que luego, dando un salto en el tiempo, yo creo que también, la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, nació aquí, el Sindicato de Inquilinas lo fundamos aquí, a la vez, ¿no? Nos coordinamos con Madrid, pero bueno, y creo que esas organizaciones, la PA, el sindicato, pero después también las asociaciones de familias, ¿no? Son espacios súper importantes donde abordar esta diversidad y donde luchas codo con codo para conseguir más derechos con personas, ¿no? De orígenes diversos. Y creo que eso sí que ha sido muy importante, sobre todo en lugares tal vez donde había más, más desigualdad o más tensiones, más racismo, por decirlo así. Yo creo que eso ha servido un poco de antídoto, ¿no? Estar luchando al lado de alguien que igual en otro contexto pues, estarías cayendo en discursos de odio y ves que es tu compañero en la lucha por conseguir pues, que en el aula de tus hijos no haya 30 alumnos, sino que haya 20 o porque no haya el desahucio de la otra vecina. Así que creo que sí, que esa historia de luchas nos iguala a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Es imposible hablar de migraciones, de memoria, de transmisión democrática en Barcelona sin abordar el tema de la lengua como identidad, como pertenencia a una comunidad. Sauca, ¿encuentras en la lengua catalana, que tú hablas perfectamente, un espacio de encuentro, pero no sé si siempre lo has encontrado así? Cuando llegaste aquí, ¿lo viviste de la misma manera? ¿Es la lengua, efectivamente lo que las lenguas deberían ser, un espacio de encuentro, o ha sido una frontera en algún momento? La llengua, per mi, no quan vaig arribar aquí, també des d'on venia, la llengua ha estat per mi més que una eina de comunicació, no? Amb totes les cultures. Un escriptor famós de Kenya deia, no? en una de les seves publicacions, que la llengua crea cultura. Imagineu la força que té la llengua. No només és el banc on es diposita els coneixements, els costums i tot això, sinó la llengua també genera cultura. No?
és molt interessant si ens fixem en aquesta vessant, no? De la força que representa la llengua. Un exemple que puc donar de la força de la llengua, els països colonitzadors van utilitzar molt la llengua sense qual instrument no podien aconseguir plenament la colonització. Un exemple és el cas del Congo, la República Democràtica del Congo, on vaig néixer jo. El rei belga va prohibir als colons a dirigir-se en la llengua que era més fàcil pels autòctons de comunicar amb els colons, que era el francès. Com majoritàriament era flamencs, els obligava a parlar entre ells en flamenc i amb els autòctons en francès, perquè veieu la força de la llengua. I aquest autor kenyà, en el seu llibre donava... El llibre és com es diu? Descolonització de les ments, no? Si algú ha llegit aquí. Doncs allà explicava fins i tot que per un autor tan important com Karl Marx, no és ni lingüista ni filòleg, deia que en una fàbrica l'encarregat, quan transmet les ordres dels jefes perquè s'executi, segons el llenguatge que utilitzi, això marcarà la producció. És a dir, la llengua té una força que de vegades no ens adonem. Jo quan vaig arribar aquí, una cosa purament anecdòtica, vaig constatar una curiositat. Em vaig fer molts amics aquí a Catalunya i vaig constatar que quan parlaven entre ells, parlaven en català i quan es dirigien a mi, es dirigien en castellà i jo deia, és que ja porto mesos aquí, ja he après la vostra llengua, ho entenc gairebé tot, però si em costa parlar, com a mínim, vosaltres no canvieu. Habladme en català. Exacte. I aleshores això em va recordar, jo no ho vaig viure, perquè quan vaig néixer, feia un any, el país ja era independent, però els meus avis, els meus pares, meus avis no perquè no he conegut a cap dels quatre, pares i els que podien ser els meus avis, ens explicaven que aquesta història dels belgues que tenia prohibició de parlar en flamenc als congolesos. I això em reportava aquella història. Quan veia així, jo em revolucionava, deia, no toleraré. Què me passa esto? Per davant vaig dir les meves excuses, com que no és aquí, puc parlar. Una de les nòvies que jo vaig tenir, ens vam conèixer parlant castellà, però quan vaig conèixer les seves amigues em vaig adonar que ella parlava català, només parlava castellà amb mi. I aleshores jo em vaig enfadar i li vaig dir, si vols que continuï aquesta relació, a mi em parles amb la mateixa llengua que amb les teves amigues. I ho vaig aconseguir així. Esa és una lucha. Per tant, la llengua té una força que, evidentment, que en aquest cas podeu dir-me de tot, tu utilitzes la llengua per una cosa política, el que sigui. No, jo no vaig venir aquí a fer política, era una cosa purament humana. Per tant, sí que la llengua té molta importància. Jo ara em dedico a ajudar persones a entendre i parlar català, gent que té dificultat pel català. I m'empipo molt quan la gent veu això i ho consideren com una cosa excepcional. Doncs no havia de ser, perquè jo, si amb els anys que porto aquí, em direu, sí, hi ha gent que porta 40 anys aquí i no parla. És el seu problema. El més normal és que quan vius en una societat, la llengua d'aquesta societat, que vulguis o no, quan la comparteixes la cultura, comparteixes el patrimoni, comparteixes la confiança, comparteixes
tot el que hi ha. No? Jo sempre quan faig xerrades als joves de comunitats immigrades, sempre els dic, voleu lligar a Catalunya, apreneu 4 frases de català, la feblesa de la catalanitat està en la seva llengua. I després, com a català, que soc pels anys que porto aquí, el meu discurs és aquesta feblesa, transformeu-lo en fortalesa perquè sigui el motor no només de cohesió social, sinó també com diria jo, algú que dubteu si realment està arrelat a la societat vostra, doncs poseu-li a prova que si té interès a aquesta llengua, no? que s'ofereix tan lliurement. Creo que Saoca ha dejado muy claro, pero Camila, ¿tú cómo lo has vivido tú? Este momento, llegar de fuera, identidad, arraigo, lucha aquí también con la lengua como transmisor de todo, ¿no? De emociones, de conocimiento, de reivindicaciones. Sí, bueno, creo primero importante decir que en el contexto actual en el que estamos, hablar de la lengua y hablar del catalán se ha convertido en un tema muy sensible y también hay que reconocer eso. Creo que cuando un tema comienza a generar tanta tensión, tanto debate y tan poco encuentro, cal revisar. Sí, hay que ir a mirar por qué este tema se está volviendo un tema tan sensible, por qué se está volviendo un barómetro de discriminación en algunos casos. Creo que es importante eso. Yo vengo de un país que fue colonizado por España, vengo de una anterior colonia de España, yo soy de Chile, en el sur de América Latina, y hablo este idioma, el castellano, por la colonización, como lo ha dicho anteriormente Saoca. No estoy orgullosa de hablar esta lengua tampoco, y por supuesto siempre voy a estar del lado de la autodeterminación de los pueblos y de la defensa de las lenguas de cada pueblo, ¿cierto? Pero creo que es importante que miremos cuando esa defensa de la lengua está utilizando métodos similares de la imposición de otras lenguas. Creo que esa es una clave muy importante de hoy, de cómo seguir la defensa de la lengua catalana, de cómo seguir compartiendo la lengua catalana, desde qué lugar queremos construir un lenguaje común, desde qué lugar queremos encontrarnos a dialogar también sobre y también en catalán, que no pase por una imposición en las escuelas, que no pase por una obligatoriedad, que no pase por un filtro cuando queremos aplicar a un trabajo que nos pidan lengua materna catalán. ¿No? Estos son los desafíos que yo veo para que el catalán realmente se convierta en una lengua de encuentro, en una lengua que también yo estoy aprendiendo, no solamente por mi trabajo, sino también porque estoy criando una pequeña catalana. Entonces tengo que hacerlo, tengo que encontrarme con ella desde la ternura de la lengua, desde la amabilidad que tiene la lengua catalana, y desde allí yo lo quiero encontrar, y muchas veces me encuentro con estas limitaciones saliendo de casa para poder sentirme más acogida a través también del catalán. Aquí hay otro melón importante. Inma, ¿cómo las instituciones culturales de memoria, cómo recogen, si la recogen, esta parte de la diversidad cultural y lingüística de las migraciones que llegan a Cataluña y cómo la recoge el catalán, cómo las acerca ahí? Desde una perspectiva histórica, que sería creo que en cierta medida un baremo para poder en cierta medida tener un elemento para medir lo que estabais comentando ahora, qué está pasando ahora, ¿no? Durante la transición la lengua se convirtió en un elemento tremendamente cohesionador. Es decir, formaba parte de la idea de progreso y el progreso formaba parte
de la lucha por las libertades y por los derechos de los individuos. Y por lo tanto, tener derecho a una lengua nos ponía a todos en el mismo punto de partida. Aprendíamos la lengua desde el compromiso, aprendíamos la lengua desde el esfuerzo de las familias, que en casa se hablaba en castellano y no había un sistema en el cual pudiéramos aprenderla, y por lo tanto incluso hemos llegado a estudiar la lengua en bibliotecas con pequeños foros clandestinos, bueno, clandestinos en aquel momento ya no se deberían considerar, ¿no? Pero tampoco autorizados, ¿no? Y hay un elemento que creo que es interesante y que no debemos olvidar. El sistema de institucionalizar el catalán por las instituciones catalanas se llama Centre de Normalització Lingüística. ¿Vale? Es decir, sencillamente vamos a normalizar que tenemos una lengua y que esa lengua puede ser un elemento que va a formar parte de nuestras historias, ¿no? Y por lo tanto, eso ha sido así durante muchísimos años, el Centre de Normalització Lingüística. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento creo que hay que destacar que una lengua solo puede enseñarse y aprenderse, nada más. Luego será un instrumento, será un uso, será un elemento de uso absolutamente. La lengua será un elemento instrumental, pero solo cuando la enseñamos y la aprendemos trascendemos de lo instrumental. Es decir, no hablo en catalán porque lo necesito, sino hablo en catalán porque lo siento. Y solo lo puedo sentir si lo he aprendido o lo estoy enseñando. ¿Vale? Y cuando digo enseñar, no estoy hablando de educación reglada, sino como tú puedes decirle a tu hija siempre chocolata, ¿vale? Pero sigues hablando en castellano, pero es la chocolata, porque forma parte de vuestra jerga, de vuestra historia. Eso es una manera realmente de mantener viva una lengua. Cualquier cuestionamiento que se pueda hacer en este momento, desde mi punto de vista, cualquier cuestionamiento que se pueda hacer de la lengua desde una perspectiva agresiva, vamos a perder el catalán porque otras personas están... Es absolutamente absurdo. O sea, todo lo contrario, si no aprendemos y no enseñamos esta lengua, estamos perdiendo nuestra cultura, porque en Cataluña toda la vida se ha aprendido y se ha enseñado el catalán. Por lo tanto, solo le estamos dando el valor instrumental de la lengua. Es la única cuestión, ¿no? Eso desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva contemporánea, la lengua, de nuevo, se convierte en un elemento arrojadizo. Y por lo tanto, vamos a decir que la lengua es un instrumento, que una invasión de migrantes nos va a hacer perder la calidad de la lengua o nos va a hacer perder la lengua, y a partir de ahí, exactamente lo que estamos haciendo es instrumentalizar, crear la lengua solamente como un elemento fundamentalmente para hablarlo entre nosotros. O sea, la vamos a convertir en un dialecto porque no podemos compartirla con el resto del mundo, no la vamos a enseñar y no la vamos a aprender. No es demasiado... Pero sí que es verdad que entre los dos procesos migratorios, y especialmente en los últimos años, ha habido eso, de pasar de que sea un elemento cohesionador, o sea, íbamos a luchar por derechos de género, porque nos pusieron el semáforo en la calle y porque nuestros hijos aprendieran catalán. Y eso formaba parte de todas las mejoras colectivas que íbamos a proponernos como sociedad en una transición hacia la democracia. Y en este momento es justo lo contrario, ¿no? Tiene demasiado sentido. Esta es la Barcelona en la que estamos hoy, en la que hay algunas voces, ¿no?, a las que les interesa desviar seguramente el debate o hacer ruido con respecto a esto, pero esta sociedad que es abierta, que es avanzada, que es acogedora o que es diversa, ¿no? Y de repente se convierte un poco en el epicentro, no en el epicentro, pero sí un poco en la batalla, en la crisis de la vivienda en
en esa ciudad a la que mira todo el resto del Estado, a la que mira incluso Europa. ¿Hasta qué punto el gran conflicto de hoy, entre otros muchos conflictos seguramente, es ese, el de lo difícil que es hoy vivir aquí? Sí, de hecho, el vídeo era bastante ilustrativo, ¿no? Esa diferencia, ¿no?, de perfiles que acaban Sí. aterrizando en una respuesta súper parecida. Sí, porque al final tener una vivienda es tener un hogar y es tener acceso a muchos otros derechos, ¿no? Y esa parte de arraigo, de sentirte de algún lugar. Entonces creo que sí, que es un tema fundamental para construir las ciudades. Yo estoy en una generación en que mucha gente, yo misma, nos hemos marchado a vivir fuera y me acuerdo cuando lo estaba empezando a plantear, me decían compañeros de movimientos sociales y así, pero Irene, o sea, te tienes que quedar, tenemos que luchar por defender la ciudad, si es que, bueno, ¿no? El tema del turismo que salía ahora, ¿no? Al final, esa Barcelona de los barrios que estaba diciendo antes está totalmente desdibujada y no está desdibujada por la diversidad, sino que está desdibujada por, bueno, por el turismo, por unas dinámicas globales de convertir al final todas las ciudades europeas en las mismas calles con los mismos comercios. Y creo que esa esencia, sin ser reduccionista, ¿no? O como querer conservar siempre la ciudad como ha sido, y obviamente estando abierta a cambios y a que sea una ciudad de acogida, pero sí que se nota en los barrios, sí que echamos de menos los comercios que cierran, la gente que se va, y creo que ahí la vivienda tiene un rol fundamental. Entonces, por cuestiones de arraigo, es fundamental poder tener una vivienda asequible. Irene, ¿dirías que el impulso de los barrios histórico de Barcelona sigue vivo o no? Yo creo que sí, pero bueno, es que es complicado. Hoy la portavoz de regularización ya decía, en Barcelona duermen cada día 40.000 turistas, más de 40.000 turistas, y ahora tenemos problemas en dar derechos a gente que son nuestros vecinos y vecinas que llevan sus hijos al cole, ¿no? Con nuestros hijos. Entonces sí, yo creo que está habiendo más movimiento. Bueno, no lo sé, ahora estoy diciendo esto sin datos y yo vengo de un observatorio en el que tenemos muchos estudios y muchos datos, pero el tema de movilidad urbana no es mi especialidad. Pero, por ejemplo, en Ciutat Vella, ¿no? Y en esta zona del centro, sí que está documentado cómo ha habido un cambio muy claro de recursos. O sea, ha habido un aumento, digamos, o sea, las personas que viven aquí son ahora más ricas que las que vivían antes, y no es porque las personas que vivían aquí se han enriquecido, sino porque se han ido y ha llegado gente con mayores ingresos, ¿no? Obviamente, gentrificación, turistificación no es lo mismo, pero en Barcelona tenemos los dos fenómenos. Entonces yo creo que un poco sí, que los barrios están con sus luchas y con sus, obviamente, espacios, sus ateneos, etcétera, pero están perdiendo un poco, no lo sé, la esencia. Lo digo ya desde fuera porque ya no vivo en Barcelona, pero... Inma, ¿tú qué luchas históricas de los barrios crees que siguen presentes hoy en el espíritu de Barcelona? Yo creo que Barcelona tiene una tradición, como habéis comentado, es una ciudad de barrios, es la Barcelona de los barrios, y tiene una tradición muy importante en cuanto a movimiento vecinal. El movimiento vecinal quizás ahora es mucho más transversal, apela más a cuestiones mucho más puntuales y quizás con menos expectativas, digamos, de un futuro común, sino de futuros inmediatos e individuales. Pero creo que esto forma parte también de la filosofía de comportamiento contemporáneo, es decir, vivimos en una sociedad muy acelerada, muy tecnificada, y por lo tanto el comportamiento de la lucha puede funcionar en paralelo con muchos lenguajes, como habéis comentado antes, que quizás nosotros no teníamos. Digo nosotros porque soy la veterana de la mesa y por lo tanto que casi hablo como portavoz de la transición prácticamente, ¿no? Pero es así. Creo que actualmente esa lucha se mantiene, creo que esa reivindicación se mantiene.
no me gusta pensar que es peor o menor, sino creo que es diferente y que lo que tenemos es que estar muy atentos a que eso suceda, porque eso es muy importante que suceda, es lo que hablábamos al inicio, ¿no? La ciudad es un espacio tensionado, es lo que realmente le da luz, visibiliza esa tensión y la resolución de problemas de forma conjunta, que creo que es importantísimo en una ciudad. Por lo tanto, yo creo que se mantiene a otros niveles y con otros lenguajes, pero creo que sí, que actualmente, evidentemente, dentro de esa narrativa que hablábamos migrante, todos recordamos o todos tenemos un poco esa memoria de las luchas vecinales, de los años 70 y principios de los 80, y por lo tanto como un elemento como muy destacado, ¿no? Pero quiero pensar que continúa y que esta tradición existe y se mantiene. Yo, perdón, pero quería agregar una cosa porque creo que es importante cuando pensamos en Barcelona y en esta crisis por la vivienda, también sí o sí no podemos dejar de hablar del racismo inmobiliario, porque estamos aquí para hablar de migraciones y cuando llevas más de 10 llamadas telefónicas, cuando te escuchan el acento, cuando no les hablas en catalán y te cortan la llamada y ni siquiera te accedes a poder mirar un piso para buscar un hogar, para buscar una vivienda, esto está totalmente atravesado por relaciones de poder racial. Y esto no es menor, ahora refiriéndome también al tema de la memoria, que es lo que me especializo. Yo soy parte del bloque anticolonial, nosotras organizamos hace varios años ya la manifestación anticolonial que se realiza el día 12 de octubre, el Día Nacional de España, aquí en Barcelona. Y es primera vez este año que llega el sindicat d'Habitatge a ofrecernos ayuda en la organización de la manifestación anticolonial del 12 de octubre. Quiere decir eso que hasta hoy, hasta que estamos en un momento de crisis exacerbada, digamos, no se había visto la alianza totalmente urgente y necesaria entre la lucha por la vivienda y la lucha antirracista. Creo que esto es trascendental. No podemos dejar de hablar de migración si no vamos a hablar, o incluso no podemos dejar de hablar del acceso a la vivienda si no lo atravesamos con la lucha por la justicia racial, con visibilizar el racismo institucional. Existen estudios donde están comprobados con estadística cuánta discriminación sufrimos y padecemos la gente que no somos de aquí para acceder a una vivienda. Barcelona hoy día está hecha para el turista, lo ha dicho Irene anteriormente. La gente que aquí viene al Parque de la Ciudadela a sacarse la foto, lo trata de hacer lo más lejos posible de esos homeless, de esas personas que están sin casa, que están viviendo en el Parque de la Ciudadela. Allí, en lugares como ese, se cruza la turistificación con la racialización. Es un lugar esencial en la ciudad para entender cómo actúa la colonialidad del poder, la colonialidad del ser, cómo hay gente que puede venir aquí a disfrutar de la ciudad, mientras otra gente que no importa si viven o si mueren aquí en lugares tan emblemáticos como el Parque de la Ciudadela por no tener acceso a la vivienda. Y no son personas blancas las que están ocupando esos lugares, las que están muriendo allí. Son siempre las mismas personas que históricamente, desde una historia centenaria vinculada con el imperialismo, vinculada con los procesos coloniales, se ha estructurado a partir de la raza. Y eso no podemos dejarlo de lado en la lucha por la vivienda aquí en Barcelona. Seguramente, además, esto sea una cosa que ahora mismo está en el centro de la conversación, en algunos casos desde una perspectiva muy personal, que es la vuestra, pero también en el centro de la conversación política, ¿no? con voces directamente racistas que estructuran un mensaje político que va en contra de todo lo que estamos hablando aquí ahora, de la convivencia, del esfuerzo común, ¿no? por construir una ciudad en la que vivir todos. Por terminar con esta parte de los barrios AOCA, me gustaría saber cuál es tu visión con todo esto que hemos hablado, de qué crees tú que queda del espíritu de los barrios de Barcelona, de la Barcelona a la que tú llegaste, qué ves hoy
en esta Barcelona que desde otros puntos del Estado miramos con muchísima curiosidad, seguramente, pero también con ganas de aprender, ¿no? Las cosas que funcionaron aquí. ¿Tú qué crees que queda de esa Barcelona de los barrios hoy? Lo que queda... Jo amb el castellà m'encallaré. Doncs, el que queda dels barris, jo crec que hi ha coses que no és que quedin, sinó coses que no s'han arribat a construir. Quan deies jo que el camí és encara llarg per córrer, compartiré una reflexió. Jo, a les acaballes dels 80, quan vaig arribar aquí, vaig trobar una ciutat de Barcelona molt solidària, molt activa, molt cosmopolitana, molt de tot, no? Vanguardista en moltes coses. De la que seguramente es muy fácil enamorarse. Sí. Però també hi havia aquelles petites coses que fan que els barcelonesos miraven més cap endavant, però és el que jo he pogut constatar. No hi havia una introspecció per saber realment, quan parlem de Barcelona, la ciutat de Barcelona, qui som, no? Es pot estendre també al país, a Catalunya. Qui som exactament? I allà jo parlava que assumir aquesta diversitat que no és d'avui ni d'ahir, ja fa temps, que encara costa assumir que Barcelona és una ciutat que està en contínua construcció i que moltes aportacions per tenir la Barcelona que tenim avui han arribat. No ens hem d'anar fins a segles enrere, amb l'època dels grans moviments, quan encara no era la població no era tenia una identitat comuna com a Barcelona. Barcino no és Barcelona, era una altra cosa. Però el que vull dir el que vull compartir és, quan vam arribar, hi havia una... És a dir, sense que ningú no t'atabali i et mengi el cap, veia claríssimament que pels teus drets, si no lluitaves, per molta solidaritat que trobessis, el que sigui, si no hi ha aquesta introspecció de saber que a Barcelona no hi ha uns i uns altres, sinó que tots construïm Barcelona, jo, quan vaig sortir al carrer per lluitar contra la primera normativa de la Generalitat que feia com aplicava la política dels cupos a les escoles per aplicar a la immigració, doncs no necessitava més implicacions ni d'entitats, ni de sindicats, ni de ningú. Jo vaig dir, si jo he vingut a instal·lar-me aquí, això és el meu dret, si no el defenso, doncs ningú no el defensarà per mi. Avui en dia, aquest esperit jo crec que s'ha perdut. La gent lluita més per aconseguir enviar quan més missatges del que vol ser i no és, del que vol aparèixer ser el que no és. Avui amb les noves tecnologies la gent té molta facilitat amb el món de les aparències. I jo crec que no només Barcelona, estem parlant d'un efectiu més extens del món, però crec que en molts àmbits, jo crec que a Barcelona, si em tanco amb el que és el món que jo he viscut més a prop, que és les diferents comunitats de persones immigrades. Quan jo dirigia la Federació de Col·lectius d'Immigrants de Catalunya,
dels anys principis dels 90, aquestes lluites que fèiem des de Barcelona, organitzant una primera manifestació multitudinària a Madrid, jugant autobusos i anar a Madrid per... Aquest esperit no la trobo. Perdona, els més joves crec que aquest patrimoni, potser no li hem posat nom, però s'han fet moltes coses que jo veig la Barcelona d'avui dirigir-se cap a la... no sé com dir-ho, la presència, l'aparència. L'autocomplacencia. Exacte, exacte. Però les lluites s'estan perdent, s'estan perdent. Jo és el que veig, no? Què queda? Doncs una cosa que no s'ha arribat a tenir mai i avui en dia aquestes lluites jo no les veig. Hemos tocado muchísimos temas, nos quedamos sin tiempo. Esto nos pasa siempre en las mesas que organizamos. Abrimos un montón de temas de los que queremos hablar muchísimo más y se nos acaba el tiempo. Hemos tocado un montón hemos abierto un montón de melones. Hemos hablado de memoria, hemos hablado de derechos civiles, hemos hablado de reivindicaciones históricas de barrios, de antirracismo. Hemos hablado del 47 un montón. No me quiero ir sin comentar que Eduard Fernández fue premio Infolibre de la Cultura precisamente el año que estrenó el 47, por lo mucho que nos tocó esa película en la que hablaba de una lucha por los derechos, pero también de una construcción cívica, ¿no? Un algo más, una movilización muy transversal. Solemos abrir un turno de preguntas. Nos hemos quedado sin tiempo, hoy no vamos a tener tiempo para eso. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis desde vuestro ordenador, desde vuestro móvil, desde vuestra televisión. Gracias por hacernos un hueco en vuestra vida para hablar de temas tan importantes. Gracias al comisionado. Es un lujo poder hablar de estas cosas con este tiempo, con esta gente tan maravillosa que nos acompaña siempre. Vamos a hacer la última llamada con la que despedimos siempre los eventos de Infolibre. Le tomo prestada la frase a Jesús Maraña. Nos hacen falta vuestra aportación, vuestro calor. Los socios de Infolibre nos hacen grandes. Corred la voz.